Te había preguntado, antes de ir al corte, ¿qué necesitamos para realmente convertirnos en una potencia petrolera que diversifique, que nos permita diversificar la economía y traer mayor bienestar a los venezolanos? ¿Qué nos hace falta? Creo que a pesar de todo el camino un poco intricado que hemos transitado, el primer paso en dirección correcta lo tenemos hecho y la muestra es el interés de todas estas empresas internacionales que están en la faja aún a pesar del tiempo que ha transcurrido. Y Eso creo es un signo de confianza con eso es respecto al un país. paso adelante y además hay compromisos de financiamiento que no se han terminado de concretar por, como decía, hay una serie de nudos pequeños de carpintería que hacer y pareciera Hay la que voluntad además, política. así es, porque es que la faja además es un reto de tal magnitud que cada año que pasa nos cuesta mucho como sociedad, es decir, no hacerlo cuanto antes, lo terminamos pagando todos en menos calidad de vida, ¿no? Sí. O en menos potencial de mejorar nuestras Sí. circunstancias. Pero también cuando lo comparamos en términos internacionales, Exacto. luce relativamente simple. A veces uno ve la magnitud, la complejidad del proyecto y parece, repito, un reto monstruoso, pero cuando comparas que están haciendo algo en condiciones muchísimo más hostiles en territorios como el Ártico, en Kazajstán, en Nigeria, donde hay problemas estructurales de todo tipo. Y luego tienes otros países en una carrera desesperada por encontrar reservas, como México, Colombia, porque sus reservas probadas actuales están a pocos años de extinguirse. Bueno, la faja luce como un territorio relativamente amigable y hostil. Desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, si comparamos toda la explosión que ha habido de producción en Estados Unidos con las lutitas, eso, además de que cuesta 4 o 5 veces más ahorita sacar un barril de petróleo de lo que puede sacarlo en la faja, lo cual requiere precios cada vez más altos, pero también tiene un impacto ambiental que no puedes todavía medir, lo que es un tanto impredecible. En la faja todo eso está suficientemente puesto, ya estudiado, diría yo, en un contexto en el que puedes medir el control de muchos daños y además tienes una situación geográfica muy privilegiada. Entonces, digamos, no hay razones Comparativamente lógicas. con Sí, respecto a la explotación de otros sí. pozos Es petroleros en el difícil, mundo, así es. tenemos extraordinarias posibilidades. Es difícil explicar por qué no lo estamos haciendo, de manera que deberíamos voltear la pregunta y decir, bueno, es un buen momento ¿Por qué crees que no lo hacerlo. estamos haciendo todavía? Porque habíamos dicho que hay la voluntad política, que se están tomando decisiones, aunque sea lenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos acelerar las decisiones, acelerar la toma de decisiones para explotar al máximo Bueno, esta extraordinaria riqueza? queda todavía un poquito de lo que hablamos al principio. Hay un atavismo en que no queremos seguir siendo petroleros, sin embargo... Tiene que eso ver con la defensa de los precios, por yo creo, ejemplo. no creo, porque repito, si el problema es que estás en la OPEP y tienes una cuota de producción, mientras nosotros nos hemos estancado en la producción, la Arabia Saudita ha cuadruplicado su producción, y eso no trajo ningún conflicto en la OPEP, ¿no? De manera que creo que tiene que ver más, a mi juicio, con que los gobiernos nuestros, bajo ese esquema, cuando los precios suben mucho, entran en una especie de zona de confort, porque los ingresos les aumentan sin necesidad de producir más, porque los precios les han aumentado. Cuando cambia la ecuación, como estamos viviendo ahorita, que los precios se debilitan, entonces miramos a la explotación. entonces nos acordamos de la producción, pero eso yo creo que ya es un momento de pensarlo estratégicamente. Deberíamos aumentar nuestra capacidad instalada de producir hasta donde podamos, en el menor plazo posible, y después administrar estratégicamente, pero una situación muy distinta. El futuro de los precios, ¿cómo lo observas? El futuro de los precios del petróleo, bueno, que han venido descendiendo de alguna manera sí, en el último mes. Este debilitamiento tiene todavía hasta el momento condiciones más coyunturales de sobreproducción que usualmente tiene. El petróleo tiene sus ciclos, la predicción de los precios del petróleo es una cosa sumamente compleja, pero en todo caso el piso siempre va a ser que toda esta sobreproducción adicional que ha estado entrando es sobreproducción sumamente cara,
de manera que necesitan un precio alto. De Una manera que caída en los precios los productores eliminaría competidores del mercado. definitivamente. Ok. Y esa podría ser una apuesta de jugadores con producción muy alta, es decir, Y a menor costo. Sí. claro, bajamos el precio, yo produzco más, yo puedo suplir más, tengo más ingresos y me saco competidores medios. Pero no, creo que estamos en una situación, es prematuro todavía pensar que hay un cuadro ya definitivo o una tendencia definitiva. Un descalabro. Creo que hay que seguir observándolo. Creo que no por una mezcla de estas razones. En Kazajstán, por ejemplo, están en una inversión donde ya han invertido $50.000 millones y todavía no han sacado el primer barril de petróleo y todavía les falta mucho más. Cuando tú ves empresas embarcadas en ese tipo de proyectos, la faja comienza a verse muy simple, atractivo. más simple. Y más atractivo. Así es. En ese contexto de abundante riqueza, de potencialidades y posibilidades, ¿cuál es la situación económica del país en este momento? Bueno, potencial riqueza que solo es riqueza si la sacamos y la vendemos. Pero ciertamente entra en la ecuación financiera del país, lo pone en una situación privilegiada, porque no podemos ignorar que en algún momento, de alguna manera, eso debe comenzar a fluir. Y el impacto adicional es muy importante. Es decir, si pensamos que podemos producir cada año 200, 300 mil barriles más, que suena mucho, pero puede entrar en ese cauce en el lapso de 2 o 3 años, se hacen las inversiones ¿Cómo ves correctas. el futuro económico Entonces de yo creo que Venezuela? el futuro económico se abre, el futuro económico ante un impulso de ese tipo cambia de color, cambia de color, porque además hoy en día no solamente necesitas producir el barril físicamente, sino que puedes hacer muchas fórmulas de financiamiento para anticipar, hacer compromisos de largo plazo, tal vez un poco mejor negociados y mejor estructurados que lo que tienes con China, que sirvieron para su momento y para su contexto. Pero si lo pones dentro de una estrategia de largo plazo, una estrategia financiera, pues comienzas a tomar provecho financiero sin necesidad incluso de sacarlo, como han hecho otros países. Entonces creo que están abiertas las puertas. Depende de la creatividad, la con relación al iniciativa, futuro definitivamente. económico? Es que no tiene sentido que nosotros... ¿No crees que estamos al borde de un colapso económico, de un descalabro? No, definitivamente que no, creo que todavía... ¿Por qué? Que estamos... la situación de los fundamentos no ha cambiado, es decir, el precio se ha debilitado un poco, pero la caída del precio con respecto al año pasado es relativamente manejable y es compensada con otros avances que se están haciendo, por ejemplo, ingresos suficientes en disminuir los envíos a Petrocaribe, compensan un poco esas caídas, etc. Y entonces estamos en un rango entre 70 y 80 mil millones de dólares de caja al año. Más que suficiente para... Hace 4 o 5 años vivíamos con 50 mil, porque hoy no podemos vivir con 80 mil. Es un poco difícil, es una paradoja compleja, pero en todo caso tiene mucho sentido hacerse la pregunta, ¿no? Y eso es sin haber iniciado en una fase de expansión de inversiones de lo que estamos hablando, de la fase que es lo que tenemos más a la mano, pero en todo caso... decir que no tenemos futuro es decir que nosotros somos unos incapaces o unos disminuidos con respecto a cualquier otro país, y eso creo que no Bueno, tiene, Ramiro, no tiene muchísimas gracias por tu participación. Realmente yo creo que estamos entendiendo mucho más acerca de nuestra situación petrolera y cómo nos convertimos en una auténtica potencia energética. Gracias a ti y te felicito por tener este tema en tus programas, porque creo que es crucial. Puede ser muy útil. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para fortalecer la conciencia petrolera de los venezolanos. Gracias, Ramiro. A ustedes. Definitivamente, y de una vez por todas, vamos a superar esa visión catastrófica, pesimista, fatalista acerca de nuestro principal recurso natural. Vamos entonces a aprovechar esos inmensos recursos petroleros para desarrollar nuestra economía sin complejos ni limitaciones. Necesitamos sembrar una profunda cultura petrolera en nuestro país. Entender que podemos convertirnos en una extraordinaria potencia energética, muy competitiva, avanzada tecnológicamente, responsable ecológicamente, líder en los mercados internacionales. Si somos capaces de explotar esta inmensa riqueza con las fórmulas asociativas más apropiadas, sin menoscabo de nuestra soberanía, estaremos firmemente encaminados hacia un futuro de desarrollo y de bienestar para todos los venezolanos. Soy Oscar Chemmel
y este fue el análisis situacional de esta semana. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y recuerde, usted es quien decide. Buenas noches.